Bueno, vamos a comenzar la práctica número 1, igualmente utilizando Blender. Entonces, la práctica consiste en utilizar el motor de juegos que provee Blender para construir un escenario sencillo y un personaje basado en una primitiva de Blender, que en este caso vendría siendo un cubo. El prototipo utilizará una cámara en primera persona y movimientos utilizando el mouse y el teclado. Como herramientas vamos a utilizar Blender y el motor de juegos de Blender, y es muy importante, ya lo hemos viniendo diciendo, que se necesita un mouse con scroll integrado y un teclado completo. Bueno, el primer paso es abrir la aplicación de Blender. Posteriormente debemos de cambiar el modo de Blender. En esta parte de la ventana tenemos lo que vendría siendo el Blender Render. Aquí vamos a cambiar y vamos a seleccionar Blender Game. Es el motor de juegos de Blender para que nosotros podamos controlar el entorno en modo juego. Entonces, una vez hecho este paso, vamos a seleccionar el cubo. Entonces vemos que al seleccionarlo el cubo se vuelve de forma naranja. Bueno, el contorno del cubo se vuelve de forma naranja. Ahora vamos a alzar un poco el cubo. Entonces, para realizar esto presionamos G. Como solamente lo queremos alzar en el eje de la Z, presionamos Z. Entonces alzamos nuestro cubo. Ya está. Posteriormente necesitamos colocar nuestro puntero 3D en el origen. Para realizar esto presionamos el comando Shift C. Al presionar el comando Shift C, automáticamente nuestro cursor se pasa al origen de los ejes Z, Y y X. Ahora, dentro del origen lo que debemos de hacer es agregar un plano. Para agregar un plano presionamos Shift A, seleccionamos la categoría Mesh y posteriormente elegimos o seleccionamos Plane. En este momento nos va a aparecer un plano. Sin embargo, este plano va a fungir como el ambiente donde se va a mover nuestro objeto, por lo que debemos de hacer lo siguiente, que es escalarlo. Primeramente nos alejamos un poco de la escena, presionando el scroll, bueno, moviendo el scroll hacia atrás, y ahora vamos a escalar nuestro plano. ¿Cómo escalamos nuestro plano? Colocamos el mouse más o menos sin presionar clic. Nos aseguramos que esté obviamente en naranja seleccionado y presionamos ese. Entonces ahora sí vamos a hacer un poco más grande el plano. La relación del plano va a quedar como 2:1 con respecto a la grid que tenemos aquí, ¿sale? Entonces más o menos ahí es el doble y aceptamos el cambio presionando clic izquierdo. Entonces ya tenemos nuestro ambiente donde se va a mover el cubo. Ahora tenemos que hacer lo siguiente, que es partir la escena en dos. Para realizar esto nos vamos a la siguiente parte, que es la esquina superior izquierda de la escena. Damos clic y arrastramos hacia abajo. Como ustedes ven, la escena se ha partido en dos. Este cambio nos va a ayudar a nosotros a que podamos manejar, o en este caso cambiar, esta vista de escena por una vista que se llama editor lógico. Este editor lógico nos va a permitir realizar cambios sobre el comportamiento de los objetos de nuestra escena. Entonces, para cambiar un editor lógico nos vamos a la escena de abajo y presionamos este cubo y vamos a seleccionar Logic Editor. Para que tengamos mayor control, aquí abajo también tenemos otra escena. Entonces esta la podemos eliminar. ¿Cómo lo hacemos? Seleccionamos esta escena, que en este caso es una línea de tiempo. Presionamos su esquina superior derecha
y arrastramos. ¿Ven esa flecha? Es hacia dónde queremos que se duplique o que se reemplace, en este caso, la escena. Pero nosotros no queremos que en este caso el menú de tiempo reemplace a el editor lógico. Por lo tanto, vamos a cambiar el sentido y va a ser sin dejar de dar clic hacia abajo. ¿Ya vieron cómo cambió la flecha? Entonces ahora vamos a soltar nuestro clic y automáticamente la ventana del editor lógico se hace más grande. Ahora, para quitar esta barra de propiedades que ahorita no vamos a utilizar, seleccionan en alguna parte del editor lógico, dan clic derecho y posteriormente presionan la tecla N. Al hacer esto va a desaparecer la barra lateral derecha, entonces tendremos más espacio para trabajar. Si ustedes hacen el scroll hacia arriba o hacia abajo, va a hacer zoom sobre los elementos que nosotros tengamos en el editor lógico. ¿Sale? Bueno. Ahora, dentro del editor lógico vamos a agregar sensores y vamos a agregar actuadores. Para realizar esto, primero vamos a agregar actuadores y sensores al cubo. Entonces seleccionamos nuestro cubo, clic derecho sobre el cubo para que tenga un contorno naranja y posteriormente vamos a agregar un sensor de tipo mouse. Entonces aquí donde dice sensor, agregar sensor, damos clic. Tenemos que verificar que aquí diga Cube. ¿Eso qué quiere decir? Que está seleccionando el objeto Cube. Si nosotros en dado caso cambiamos y seleccionamos el plano, va a cambiar a plane. Entonces debe de decir Cube. O por ejemplo, seleccionamos la cámara, va a decir camera. Entonces ahora regresamos al cubo, agregamos un sensor de mouse. Este sensor de mouse va a tener el nombre de mouse ISC there, y aquí donde dice mouse event vamos a cambiar el tipo de evento, va a ser movimiento. Ahora bien, ya tenemos nuestro sensor que va a captar el movimiento del mouse. Sin embargo, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a hacer que este cubo gire, en este caso hacia la izquierda o hacia la derecha, en función al movimiento del mouse que se haga sobre el eje de las X. Ahora, una vez agregado el sensor, que es el que va a estar alerta en el caso de que se mueva el mouse, vamos a agregar un actuador, que básicamente el actuador es el que ya realiza el movimiento sobre el objeto que nosotros estamos seleccionando, que en este caso es el cubo. Para esto vamos a darle clic en Add Actuator. Posteriormente vamos a seleccionar Mouse. En Add Actuator tenemos el siguiente menú. Entonces aquí vamos a llamarlo Move, izquierda, derecha. Y aquí en Mode vamos a cambiar de Visibility a Look. ¿Sale? Entonces, algo muy importante. Aquí abajo tengo lo que vendría siendo un gizmo global. El gizmo global es este gizmo básicamente. El gizmo de cómo mi escena se encuentra ubicada, el eje de las Z, el eje de las Y y el eje de las X. Sin embargo, cada elemento que nosotros tengamos dentro de una escena tiene su propio gizmo. Para conocer la orientación de nuestro elemento con respecto a su gizmo, tenemos que seleccionar el elemento y aquí cambiar a local. ¿Sale? En este caso, el gizmo coincide exactamente con el gizmo global. ¿Sale? Pero puede ser que en otros casos sea completamente diferente. Ahora, en esta parte del actuador tenemos varias opciones. Como tal, sabemos que el mouse se mueve en dos ejes, el eje de las X y el eje de las Y. Podemos mover el mouse de izquierda a derecha, arriba
abajo, ¿sale? Entonces en el mouse no hay una coordenada Z, ¿sale? Entonces ahora, cuando nosotros hagamos este movimiento, que es un movimiento lateral de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, nosotros tenemos que rotar ¿en qué eje? Para mover este cubo de izquierda a derecha, nosotros tenemos que rotar sobre el eje de las Z. Por lo tanto, tenemos que asociar el movimiento lateral izquierda a derecha del mouse, que es el eje de las X, con la rotación en el eje de las Z. Y de hecho aquí ya lo tenemos predeterminado. Si yo me muevo en el eje de las X, voy a hacer una rotación en el eje de las Z. Ojo, aquí no vamos a utilizar el eje de la Y, que es moverse de arriba a abajo, por lo que vamos a deseleccionarlo, le damos o desactivarlo, le damos clic y automáticamente queda desactivado. ¿Vale? Entonces, bueno, ya tenemos dos cosas: nuestro sensor que va a capturar el movimiento del mouse y nuestro actuador. Ahora vamos a unir los dos de tal forma que al detectar el movimiento se active este actuador. Entonces, para unirlos vamos a presionar este círculo negro y al presionar sacamos un noodle o un hilo. Este hilo lo tenemos que vincular directamente con el actuador. Al hacer esto nos aparece automáticamente un controlador. Este controlador ahorita no lo vamos a utilizar, así que lo único que nos importa es el sensor y el actuador. Ahora, tenemos que cambiar, en este caso, la física de nuestro objeto. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro objeto reaccione a la gravedad. Entonces, para hacer esto vamos a hacer un poco más grande esta columna de la derecha. Y ahorita está seleccionado el modo de render. Ahora vamos a cambiarlo y vamos a seleccionar, en este caso, la física del objeto, que es el último recuadro. Entonces seleccionamos la física del objeto y ahorita está estático. ¿Eso qué quiere decir? Que el objeto no va a reaccionar absolutamente a la gravedad. Abrimos las opciones y tenemos varias opciones. ¿Cuáles reaccionan a la gravedad? Un rigid body, un dynamic y la que vamos a utilizar es character. ¿Por qué vamos a utilizar character? Character tiene una propiedad muy interesante, que es que haga que los objetos brinquen, y eso ya lo da como algo predeterminado. Sin embargo, rigid body, dynamic body no lo hace, ¿vale? Entonces vamos a seleccionar character. ¿Esto para qué lo hacemos? Para que el objeto tenga la capacidad de saltar. Ahora, ya habiendo seleccionado la física del objeto, vamos a probar nuestro sensor y actuador. Para probar esto, le damos clic izquierdo sobre la escena y vamos a presionar la tecla P. Entonces vean, ya ahí podemos ver cómo se vería nuestra escena ya ejecutándose en nuestro juego. Entonces, ¿qué pasa si nosotros hacemos un movimiento lateral del mouse izquierda a derecha? Voy a hacerlo izquierda. ¿Ya vieron? El cubo rota hacia la izquierda. Si lo hago derecha, el cubo rota hacia la derecha. Izquierda, derecha. ¿Sale? Entonces, si yo me quiero salir de la escena juego, entonces presiono la tecla ESC. Si quiero volver, presiono otra vez P. ¿Sale? Si se dan cuenta al inicio, ¿qué pasa? Nuestro objeto es jalado por la fuerza de gravedad. Entonces eso es una de las propiedades que tiene el que las físicas del objeto sea de tipo carácter. Entonces nos salimos de esta escena y ya tenemos el movimiento izquierda, derecha. Una pequeña interrupción, pero bueno, regresamos. Ahora, vamos a seleccionar nuestra cámara. La cámara es la que va a hacer el movimiento de arriba hacia abajo para que nosotros podamos cambiar la vista, alzar la cabeza
o bajar la cabeza de nuestro objeto. ¿Sale? Entonces seleccionamos la cámara. Aquí está, la cámara va a tener una física estática, ya que no necesitamos de que se mueva. Entonces aquí otra vez tenemos nuestro editor lógico. Sin embargo, este editor lógico está vacío. ¿Por qué? Porque los únicos sensores y actuadores los tenemos dentro del cubo. Entonces volvemos a seleccionar la cámara, se tiene que poner de color naranja. Vamos a agregar un sensor y un actuador para capturar el movimiento sobre el eje de las Y del mouse. Entonces presionamos Add Sensor, Mouse. A este le vamos a llamar Mouse arriba y abajo. Aquí en Mouse Event vamos a cambiar la opción a Movement. Y bueno, ya tenemos ahí nuestro sensor. Ahora vamos a generar nuestro actuador. Entonces le damos clic a Add Actuator. Va a ser Mouse. Vamos a cambiar el modo a Look. Y el nombre va a ser Movimiento arriba y abajo. ¿Sale? Entonces ahora el gizmo de esta cámara, que es un gizmo local. ¿Sale? Y vean, aquí es algo muy importante. La cámara como tal, el gizmo de la cámara local no coincide con el gizmo global. Aquí ya tenemos un ejemplo de este caso, ya que el eje de la Z está apuntando hacia otra dirección, el eje de la Y igualmente, y a lo mejor el eje de la X sí está apuntando en la misma dirección, pero los otros no. Entonces, ojo, aquí ¿qué pasa? Nosotros ya tenemos capturado el movimiento de izquierda a derecha de nuestro mouse. Nos falta el movimiento, ese se realiza en el eje de las X. Nos falta el movimiento realizado en el eje de las Y. Por lo tanto, no vamos a necesitar el eje de las X. Entonces seleccionamos y le damos clic y lo desactivamos. Ahora, estudiemos el movimiento que debemos de hacer. Si yo me muevo en el eje de la Y con respecto al mouse, ¿qué pasa? ¿Sobre qué eje del gizmo de la cámara debo girar? Aquí lo vemos. Si yo me quiero mover de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, tengo que rotar en el eje de las X. Entonces aquí verificamos. ¿Qué quiere decir esto? Si yo me muevo en el eje de la Y, voy a rotar sobre el eje de las X. Entonces estoy en lo correcto. ¿Vale? Entonces ahora vamos a unir el sensor con el actuador, presionando, dándole clic izquierdo al puntito, generando un noodle o un hilo y uniéndolo con el actuador. ¿Sale? Entonces, una vez realizado esto, vamos a hacer lo siguiente. Primeramente vamos a cambiar a la vista de la cámara. Anteriormente ya habíamos visto que la tecla 1, 3, 7 y 9 son diferentes perspectivas de nuestro objeto, diferentes cámaras, frontal, lateral izquierda, lateral derecha y por arriba. Con 5 cambiamos entre una forma de perspectiva y una forma ortográfica. Ahora, para ver desde la cámara tenemos que presionar 0. 0 nos va a indicar que la vista va a ser la que tiene la cámara. Entonces presionamos 0 y ahí podemos ver nuestro objeto. Ahora, ya dentro de la vista de la cámara, aquí lo tenemos en la parte de arriba, vamos a presionar P. Entonces es como darle play a nuestro juego. Entonces, ¿qué pasa si yo me muevo de izquierda a derecha con el mouse? Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Pero si se dan cuenta, la cámara también se está moviendo porque está detectando si yo me muevo hacia arriba, o hacia abajo, hacia arriba o hacia abajo. Izquierda, derecha. ¿Sale? Entonces ahí ya nuestra cámara reacciona a los movimientos en el eje de la Y del mouse y el cubo reacciona con el movimiento en el eje de las X del mouse. Para moverse de izquierda a derecha, en nuestro caso la cámara de arriba
hacia abajo. Nos salimos de la escena presionando ESC. ¿Sale? Entonces ahora ya tenemos dos movimientos. Entonces vamos a cambiar una vez más de vista. Entonces presionamos, vamos a cambiar una vista frontal ortográfica. Entonces presionamos la tecla 1 y posteriormente la tecla 5. Entonces vamos a tener esta nueva vista, que aquí tenemos el eje Z y el eje X, ¿sale? Y nuestra cámara. Entonces el primer paso que debemos hacer es quitar la rotación de nuestra cámara. Nos aseguramos de seleccionarla. Y para quitar la rotación de nuestra cámara presionamos Alt R, ¿sale? Entonces aquí que hicimos es quitar la rotación de la cámara. Si se dan cuenta, ahora sí el gizmo de la cámara se alineó al gizmo, en este caso global, y el gizmo local son el mismo. ¿Por qué? Porque le quitamos toda la rotación. ¿Cómo se la quitamos? Con Alt más R al mismo tiempo, ¿sale? Entonces, una vez quitada la rotación de la cámara, vamos a pasar a una vista lateral derecha, ¿sale? Entonces, para pasar una vista lateral derecha tenemos que presionar 3. Entonces, aquí ya tenemos la vista lateral derecha y ortográfica. Entonces, vamos a rotar 90 grados negativos nuestra cámara, de tal forma que se ajuste a la vista, la misma vista de nuestro cubo. Para realizar esto presionamos R y posteriormente tecleamos menos 90, ¿sale? Entonces al realizar esto, R menos 90, vamos a girar la cámara 90 grados de forma negativa, ¿vale? Entonces ya vieron, la cámara ya está apuntando hacia el mismo lugar que apunta nuestro cubo, ¿vale? Entonces ahora, para hacer más fácil este movimiento, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasarnos a una vista, en este caso aérea, presionando 7. ¿Sale? Entonces ajustamos, hacemos el zoom. Podemos darle clic al scroll del mouse y con el mouse movernos. Bueno, en este caso rotar la imagen, lo cual nosotros no queremos. Regresamos a la vista frontal con 7. Presionamos Shift, damos clic al scroll y ahora movemos el mouse, entonces ajustamos la escena, ¿vale? Entonces vean, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar el cursor en el centro de nuestra escena. ¿Cómo lo hacemos? Shift C. Entonces ya presionamos Shift C y el cursor se quedó en el centro de nuestra escena. Ahora lo que vamos a hacer es mover la cámara de tal forma que quede en medio de nuestro cubo. Para hacer eso seleccionamos la cámara con clic derecho, debe de estar con el contorno naranja, y presionamos G para moverla. Ahora vamos con el mouse a moverla de tal forma que quede aproximadamente en el centro, no tiene que quedar exactamente, entonces más o menos ahí está. Y acepto el cambio, le doy clic izquierdo, ¿vale? Entonces en este momento mi cámara ya quedó arriba de mi objeto, ¿sale? Eso es algo muy importante, ya que esa cámara se va a mover junto con el objeto. Ahora vamos a hacer lo siguiente, que es ajustar la altura de la cámara. Para hacer esto voy a pasar a una vista ortográfica derecha, presiono 3 y voy a bajar la cámara únicamente en el eje de las Z. Ojo, aquí vean, el gizmo local de mi cámara ya no coincide con el gizmo global. Sin embargo, yo quiero mover este objeto sobre qué eje, el eje de la Z, que es el azul. Por lo tanto, no le voy a hacer caso a mi gizmo local. Para moverlo, presiono G y posteriormente la tecla Z. Entonces únicamente voy a mover en el eje de las
Z. Entonces bajo un poco la cámara y doy clic para aceptar el cambio. Ahí ya tengo como tal mi cámara ajustada a la altura de mi cubo. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es asociar la cámara con el cubo. Para hacer esto tengo que hacer lo siguiente. Una vez seleccionada mi cámara, acuérdense que seleccionar los objetos es un contorno naranja. Voy a presionar Shift y voy a seleccionar en este caso mi cubo. Entonces aquí ya tengo de color naranja la cámara y el cubo de color naranja un poco más claro. Ahora debemos, una vez seleccionados los dos objetos, presionamos Control P. Esto es para asociar nuestra cámara al objeto, que en este caso vendría siendo el cubo. Seleccionamos la opción Object. ¿Qué hicimos en este paso? Asociamos la cámara con el cubo. ¿Eso qué quiere decir? Si nosotros, por ejemplo, seleccionamos únicamente el cubo, le damos G, presionamos G para arrastrarlo y presionamos Y, solamente nos queremos mover en el eje de la Y. Si movemos el cubo, vean qué pasa. La cámara, como está asociada directamente al cubo, también se está moviendo. Entonces, para rechazar el cambio, porque queremos nuestro objeto, en este caso en el centro donde está, presionamos clic derecho. Entonces nuestro objeto vuelve al mismo lugar. Ahora, como siguiente paso, vamos a probar los cambios que acabamos de realizar. Entonces, damos clic sobre la escena y pasamos a la vista de la cámara. Entonces presionamos 0 en el teclado numérico y posteriormente presionamos P. Entonces, si yo me muevo hacia arriba, ya vieron, cambia la vista de mi cámara. Si yo me muevo izquierda a derecha, el objeto se mueve de izquierda a derecha. Ya vieron, ahí están las esquinas de mi plano donde estoy posicionado. ¿Sale? Entonces, para salirme de esta escena, presiono del modo play y presiono ESC. ¿Sale? Entonces ya regresé a una vista con la cámara. Si quiero una vista frontal, presiono 1 y ahí está la vista frontal. Con la vista frontal seleccionada, podemos seleccionar tanto la cámara como el cubo. Ambos ya tienen un actuador, un sensor, en este caso la cámara y el cubo. Ahora, lo que vamos a realizar es agregar más sensores y actuadores a nuestro cubo. Por lo tanto, vamos a seleccionar nuestro cubo. Acuérdense, clic derecho y el contorno naranja. Entonces, una vez seleccionado nuestro cubo, vamos a regresar al editor lógico. Entonces, para mayor facilidad, vamos a minimizar, en este caso, los sensores o actuadores que ya hayamos hecho. Entonces, para minimizarlos, presionamos esta flecha que está hacia abajo en cada uno de los sensores y actuadores. Si se dieron cuenta, ¿qué pasó? Toda la información se contrajo. ¿Vale? Si nosotros queremos abrir la información, volvemos a darle clic y vuelve la información. Pero ahorita lo queremos en forma oculta para que podamos agregar más sensores y actuadores. Entonces, vamos a agregar un nuevo sensor. Ojo, este sensor va a ser de otro tipo diferente. Ya no va a ser mouse, sino va a ser teclado. Generalmente en los juegos, ¿qué pasa? Para hacer movimientos hacia el frente, izquierda, derecha y hacia atrás se utiliza el teclado. En el teclado no se utilizan las flechas de dirección. Generalmente en los juegos se utiliza W para un movimiento hacia enfrente, S para un movimiento hacia atrás, A para un movimiento a la izquierda y D para un movimiento a la derecha. Entonces vamos a utilizar esas 4 teclas para asociar movimientos a nuestro objeto. Entonces ahora, como vamos a utilizar el teclado, ya no va a ser de tipo mouse, sino va a ser de tipo keyboard el sensor. Seleccionamos el sensor. Ahora, este sensor, ¿cómo se va a llamar? Se va a llamar W. ¿Y qué tecla va a estar asociado? Aquí donde dice clic, le damos clic y nos dice presiona la tecla. Entonces presionamos W.
Entonces aquí ya tengo como tal el sensor. ¿Qué quiere decir eso? El sensor se va a activar cuando yo presione la tecla W. Entonces lo hacemos más pequeño. Y de una vez vamos a ir agregando los otros sensores asociados a las otras teclas, que es A, S y D. Entonces doy clic aquí en Add Sensor, Keyboard, y cambio el nombre y ahora le pongo, en este caso, D. Le doy clic aquí en Key y presiono la tecla D. Otra vez lo hago pequeño. Add Sensor, Keyboard. El orden no importa. Lo que importa es que lo asociemos de forma correcta. ¿Sale? Entonces agregamos. Ahora agregamos el sensor con la letra A. ¿Sale? Que vendría siendo izquierda. Entonces doy clic A, doy clic y presiono la tecla A. Minimizo. Agrego otro sensor de tipo keyboard. Y ahora sería la S. Entonces hago un poco más hacia abajo, selecciono aquí y presiono S. Entonces ya tengo ahí mis 4 sensores, W, D, A y S. Entonces voy a hacer mis actuadores ahora. Entonces primero voy a hacer el actuador que se va a mover hacia adelante. Pero ¿qué pasa? Ese ya no va a ser de tipo mouse. ¿De qué tipo va a ser este movimiento? Va a ser ya un movimiento hacia enfrente de mi cubo, izquierda, derecha o atrás. Entonces ya no va a ser de tipo mouse, sino va a ser de tipo motion, tipo movimiento. Entonces una vez seleccionado el motion, voy a hacer el siguiente cambio. Aquí donde dice motion type, voy a quitar la opción simple motion y voy a seleccionar character motion. Entonces aquí viene el por qué la física del objeto es carácter. Si se dan cuenta, aquí ya viene como tal salto. ¿Vale? Pero bueno, ahorita por el momento no lo vamos a utilizar. Hasta los siguientes actuadores. Entonces ahorita vamos a movernos hacia enfrente. ¿Sale? Entonces ahorita tenemos una vista frontal de mi cubo. Sin embargo, la vista frontal pues no me sirve de nada. ¿Por qué? Porque necesito ver hacia dónde está apuntando el gizmo local. Este es el gizmo local, aquí nos damos cuenta. Entonces, una vista lateral derecha nos va a servir un poco más. Entonces presionamos 3 y listo. Entonces vean, el gizmo local del cubo que nos dice que hacia el frente, que es el eje de la Y, o sea, aquí coincide básicamente el gizmo global con el local. Yo me voy a estar moviendo hacia el frente. ¿Eso qué quiere decir? Que si en Y yo agrego elementos, o en este caso agrego unidades, mi movimiento va a ser hacia enfrente, va a ser positivo. Entonces aquí vamos a agregar 0.5. ¿Vale? Entonces ¿eso qué quiere decir? Si yo presiono la tecla W, que es lo que yo quiero, voy a moverme 0.5 unidades sobre el eje de las Y, o sea, hacia enfrente. Entonces ya aquí tengo el movimiento, le cambio, aquí le pongo adelante. ¿Vale? Lo minimizo y ahora doy clic en otro actuador y ahora vamos a tener igual de tipo motion. Y ahora voy a hacer en este caso el de derecha. Entonces aquí escribo derecha. Cambio de simple motion a character motion. Pero bueno, vean, esta vista lateral derecha no me sirve porque necesito saber hacia dónde está apuntando el gizmo en el eje de las X, que es básicamente el que yo no estoy viendo. Entonces para cambiarlo me voy a una vista frontal y presiono 1. Entonces aquí ya veo hacia dónde está apuntando el gizmo local. ¿Ya vieron? ¿Qué quiere decir si yo aumento unidades de forma positiva? Que me voy a mover hacia la derecha. Si yo las aumento en forma negativa, me voy a mover hacia la izquierda. Entonces ahorita hago derecha. Entonces en derecha voy a agregar unidades 0.5. Entonces si agrego unidades me voy a mover hacia la derecha. ¿Vale?
minimizo el actuador y creo otro actuador que va a hacer el movimiento a la izquierda. Entonces, de igual forma, aquí le voy a poner izquierdo. ¿Y qué voy a hacer? Voy a cambiar el motion type a carácter. Y ahora, ¿qué les dije? Si yo incremento unidades me muevo hacia la derecha, pero si yo decremento me voy a mover hacia la izquierda. Entonces aquí vamos a poner menos 0.5. Entonces ya tenemos movimientos izquierda, derecha y hacia enfrente. Ahora lo minimizo y me falta el movimiento hacia atrás. Agrego otro actuador, motion, de tipo motion, cambio el motion type a carácter y ya sé que si me muevo positivamente en el eje de la Y o incremento unidades me voy a mover hacia enfrente. Entonces si yo decremento menos 0.5 voy a moverme hacia atrás. Entonces ahora ya llegó la hora de asociar los actuadores con los sensores. Entonces no importa el orden, sin embargo sí importa con quién nos asociemos. La tecla W debe estar asociado con el movimiento hacia adelante. La tecla D debe de estar asociado con el movimiento hacia la derecha. La tecla A con el movimiento hacia la izquierda y la tecla S con el movimiento hacia la, en este caso, hacia atrás. Aquí se nos olvidó cambiar el nombre, entonces le ponemos atrás. Lo aceptamos y ya. Entonces ahorita en este momento ya tenemos nuestros movimientos del cubo asociados a los movimientos de nuestro actuador. ¿Sale? Entonces W hacia adelante, D derecha, A izquierda y S atrás. Ahora, antes de probar, en este caso los sensores actuadores, vamos a agregar un sensor más. Este sensor igualmente va a ser de tipo keyboard. Voy a hacer un poco más de zoom. Y este va a ser la barra espaciadora, que vendría siendo space o espacio. Le damos clic aquí, presionamos la barra espaciadora. Pues ya nos va a aparecer spacebar. Minimizamos el sensor y nos pasamos de este lado. Y aquí vamos a agregar un actuador igual de tipo motion. Cambiamos, es muy importante que cambiemos esta opción de simple motion a carácter. Verificamos que entonces está así. Y ahora no vamos a modificar ninguno de estos valores. Lo único que vamos a hacer es activar la tecla jump. Entonces asociamos el spacebar con nuestro salto y cambiamos el nombre. El nombre se va a llamar salto. Pues ahora sí ya tenemos asociados cada uno de nuestros sensores con nuestros respectivos actuadores. Ahora vamos a probar nuestros sensores y actuadores. Entonces para probarlos debemos de cambiar del tipo de vista. Entonces pasamos a la vista de la cámara presionando 0. Ahora vamos a activar el modo play presionando P. Entonces ahora si nosotros presionamos W nos vamos a ir hacia enfrente. Si nosotros presionamos S nos vamos a ir hacia atrás. Si nosotros presionamos D vamos a ir derecha. ¿Ya vieron? Y si presionamos A, vamos a ir hacia la izquierda. Si nos movemos con el mouse hacia arriba, vamos a ver hacia arriba. Si movemos izquierda, derecha, vamos a girar con nuestro objeto. Ahora, si presionamos la barra espaciadora, vamos a realizar un pequeño salto. ¿Sale? Entonces ya nos salimos. Y regresamos a una vista frontal, presionando 1. Ahora, si nosotros queremos cambiar la fuerza del salto, podemos activar aquí esta opción y podemos darle un mayor puntaje aquí dentro de este recuadro. Pero bueno, eso ya lo deciden ustedes de acuerdo a su juego. Como siguiente paso, ahora vamos a cambiar la textura de nuestro escenario. Entonces podemos presionar el mouse, el scroll del mouse,
mover el mouse. Entonces vamos a cambiar la perspectiva, nos alejamos un poco, ¿sale? Por eso es necesario utilizar un mouse con scroll. Entonces aquí ya tenemos como tal nuestro cubo, nuestra cámara arriba del cubo y la iluminación. Entonces ahora tenemos nuestra escena. La escena es totalmente gris, por eso luego hay veces es complicado distinguir los movimientos que se realizan. Entonces ahora lo que vamos a hacer es primeramente escalar el plano. Ya lo escalamos y notificar a Blender porque no lo hemos notificado. Entonces para hacer esto vamos a seleccionar el plano, clic derecho. Entonces ya vieron aquí el plano, ya está seleccionado con el contorno naranja. Y posteriormente vamos a seleccionar aquí donde dice Object. Object. Posteriormente seleccionamos la opción Apply y la opción Scale. De esta manera nosotros ya hemos notificado a Blender que hemos escalado como tal nuestro plano. Vamos a cambiar la textura de nuestro plano. Para realizar esto tenemos que seleccionar el plano. Entonces, una vez seleccionado el plano, debemos en este caso presionar la tecla tabulador. Y vean lo que va a pasar. La escena de nuestro plano cambió totalmente a color. Ahora en mi caso desaparecieron las opciones que tenía acá abajo. Entonces para restaurarlas, aquí tenemos un símbolo de más. Entonces nada más lo presionamos y regresan las opciones. Entonces ahora lo que tenemos que cambiar es el modo cara, el modo face de, en este caso, nuestro plano. Para realizar esto tenemos que ir al menú de acá abajo y vamos a seleccionar esta opción que tenemos acá abajo, que es como la cara de nuestro objeto. Entonces le damos clic y ya seleccionamos la cara o el modo cara de nuestro objeto. ¿Sale? Entonces ahora seleccionamos el plano, presionamos clic derecho y ya vieron la textura de nuestro plano ha cambiado. Ahora se ven como puntitos, ¿sale? Ahora lo que debemos de hacer es en este caso separar nuestro lienzo que cubre el plano. Para realizar esto debemos de hacer lo siguiente. Debemos de presionar la tecla U y nos va a aparecer el siguiente menú y aquí tenemos la opción de desenvolver. Entonces la presionamos y ya está desenvuelta, en este caso, el lienzo de nuestro plano. Ahora vamos a segmentar la escena. Entonces nos vamos aquí a la parte, a la esquina superior derecha y jalamos. ¿Sale? Entonces ya tenemos seleccionada las dos escenas. Entonces vamos a cambiar en este caso al modo UV Image Editor. Para hacer esto vamos a tener que seleccionar aquí donde está el cubo y seleccionamos de igual forma que lo hicimos con el editor lógico UV, ¿dónde está? UV Image Editor. Entonces vamos a cambiar a esta vista. Aquí ya tenemos básicamente la grid que nosotros hemos desenvuelto de nuestro lienzo y el plano. ¿Sale? Entonces ahora dentro de la ventana de UV Image Editor vamos a presionar el botón New y vamos a crear en este caso o a colocar los siguientes datos. Como nombre vamos a crear una grid. Vamos a dejar el width y el height del mismo tamaño y vamos a cambiar el tipo de generación y vamos a deseleccionar una UV Grid. Entonces le damos OK. ¿Sale? Y nos va a aparecer automáticamente esta vista, que es como una vista de ajedrez, pero bueno, de mayor tamaño. Entonces, y estos puntitos, esto que nos va a ayudar a que nosotros podamos ubicar nuestro objeto dentro del
del ambiente dentro del plano. Entonces aquí lo único que yo hice para alejarme o acercarme es mover el scroll sin presionarlo. Entonces ya lo ajustamos. Ahora presionamos en este caso el menú de Image y vamos a seleccionar Pack as PNG, ¿no? Entonces damos clic y la imagen ya está empaquetada dentro de formato PNG. Ahora debemos de regresar del modo editor, que es por lo que se ve está como punteado sobre nuestro plano, y regresar al modo objeto. Para realizar esto tenemos que seleccionar en este caso nuestro plano y posteriormente presionar nuevamente la tecla Tab. Entonces automáticamente también el contorno naranja ha desaparecido de nuestro lienzo. Eso quiere decir que hemos regresado al modo objeto. Ahora debemos de, en este caso, cambiar el material con lo que está fabricado el plano, el lienzo del plano. Entonces para realizar esto vamos a cambiar en nuestro menú de la columna derecha. Vamos a ir al modo material, vamos a seleccionar esta parte de material. Dentro de material vamos a seleccionar la opción New y ya nos va a aparecer esta esfera con un nuevo material que se llama 0.1. entonces aquí le vamos a dar clic y vamos a ponerle ground o tierra, que es lo que va a cubrir el lienzo. Entonces ya tenemos ahí seleccionado grounds y aquí abajo vamos a seleccionar el color. Vamos a irnos por un color un poco rojizo, ¿vale? Entonces ya le damos clic en alguna otra parte y ya hemos seleccionado en este caso el material que va a cubrir nuestra grid, que en este caso es un color rojizo. Ahora, teniendo el material seleccionado, en este caso vamos ahora a cambiar la textura, que es lo que va a cubrir realmente al material. Entonces nos vamos a textura y colocamos y damos clic aquí donde dice New, ¿sale? Ahora lo único que tenemos que hacer es asociar esta textura con nuestra imagen que acabamos de hacer. Entonces dentro del menú imagen, aquí en esta parte de abajo vamos a seleccionar Grid y ya asociamos la textura con la grid que hemos hecho. Ahora dentro de nuestra imagen debemos de cambiar al modo textura para ver la textura que hemos asociado a nuestro lienzo y así, al plano. Entonces aquí en esta parte de abajo vamos a seleccionar textura y ¿qué va a pasar? Se va a volver de color negro la textura de nuestro plano. Y de este lado, ¿qué va a pasar? Pues básicamente no va a haber ningún cambio. Para poder visualizar la textura dentro de nuestra escena que tenemos aquí, tenemos que seleccionar la cámara. Entonces aquí la cámara se distingue muy poco. Entonces tenemos nuestro cubo y aquí arribita, bueno, la cámara, y después tenemos aquí arribita, este punto que tenemos aquí, es la cámara. Entonces la vamos a seleccionar. Entonces como tal, aquí ya vemos la cámara seleccionada. Entonces la vamos a eliminar. Para eliminarla presionamos X y le damos en Delete. Entonces aquí ya estamos viendo como tal la textura que hemos creado. Ahora, para ver el resultado de nuestra práctica, lo que debemos de hacer es seleccionar, en este caso, esta escena. Esta de aquí ya no la vamos a utilizar porque ya hemos cambiado realmente nuestro grid, entonces la podemos eliminar. Aquí seleccionamos y con la flecha le decimos que queremos sobreponer esta escena con la otra y ya nada más tenemos una escena. Entonces para ver el resultado cambiamos al modo de cámara, que es en este caso presionando 1, no, que diga 0, y posteriormente presionamos P. Entonces aquí ya es más fácil ver realmente hacia dónde nos estamos moviendo, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa aquí? Si nosotros presionamos W, nos movemos hacia adelante. Si presionamos S, nos movemos hacia atrás. Izquierda A, D, derecha, ¿sale?
Podemos saltar. Entonces, como tal, ya creamos nuestro escenario en primera persona con movimientos de teclado y movimientos de mouse. Básicamente es así como se mueven los juegos de computadora. Aquí yo estoy viendo esta parte de abajo. ¿Eso a qué corresponde? Eso corresponde a mi cubo, ¿sale? Entonces a mi cubo le puedo dar diferentes formas. Entonces este cubo pues ya se puede mover con la cámara, ¿no? Entonces aquí ya tenemos todos los movimientos. Para salirme presiono ESC. Y pues bueno, eso sería el final de la práctica. Y pues nos vemos en la siguiente práctica. ¿Alguna duda o comentario pues durante la clase? Gracias por su atención. Ojo, se me olvidó mencionarles el paso 37. En el paso 37 ustedes deberán agregar un elemento al campo de juego. Este elemento pues básicamente es el que ustedes deseen. Un ejemplo podría ser el muñeco de nieve o pueden hacer otro elemento, ¿sale? Esto básicamente se queda a su imaginación. Ya agregué un video de cómo hacer el muñeco de nieve, entonces de igual forma ustedes pueden fabricar un objeto dentro del escenario que acabamos de crear y pues bueno, bien podría ser el enemigo de su cubo, ¿sale? Entonces hasta la próxima y gracias por su atención.